Amigos, gracias por seguir nuestra sintonía. Nos encontramos con Carmela Cifuentes, vicepresidenta de la CGTP, Julio César Bazán, presidente de la CUT, ambos los sindicatos sumamente importantes que entiendo yo hace ya un tiempo se han parado del Consejo Nacional del Trabajo, que es donde se suponía que se iba a discutir y debatir una propuesta consensuada, ojalá, ¿no?, de reforma laboral que pudiera ser llevada al Congreso. Se esperaba incluso que el 28 de julio el presidente pudiera plantear esto, evidentemente no se ha dado. Y bueno, el ministro Grados ha estado esperando este retorno y lo que teníamos entendido era que el presidente Kuczynski, acompañado del ministro Grados, iba a recibir a estos representantes hoy. Esta reunión intuimos nosotros por la comprensible situación que se vive con los maestros, que esperamos se resuelva a la brevedad. Ha sido suspendida hasta nuevo aviso, pero de todas maneras nosotros hemos invitado a la señora Cifuentes y al señor Bazán para que nos comenten su agenda y la posibilidad de consensuar una propuesta laboral. Y como los sindicalistas no quita lo valiente, vamos a comenzar por las damas primero. Muchas gracias. Señora Cifuentes, ¿por qué se pararon del Consejo Nacional del Trabajo? Sí, muy buenos días, buenos Enrique. días. Permítame solamente un segundo saludar a los maestros y maestras de todo el Perú en su lucha justa. Respaldamos toda su lucha y también rechazamos la forma de agresión. En segundo lugar, nosotros como centrales sindicales nos venimos reuniendo constantemente para determinar cuál es la problemática de los trabajadores y cuál es la propuesta dentro de las centrales sindicales. Y es por ello que el ministro, cuando hemos ido a una reunión para aprobar el acta de los ceses colectivos dados por el fujimorismo hace muchos años, nos convocó a una reunión de urgencia en la cual nos invitó a tener una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a la cual las centrales también ya habían presentado una documentación solicitándole una reunión para tratar una agenda. Como le digo, tenemos nosotros la propuesta, pero el día de ayer nos indicaron de que se suspendía hasta una nueva fecha dentro de los 15 días, lo cual nosotros esperamos con un diálogo, pero con soluciones y obviamente con las alternativas de solución desde los interlocutores válidos que somos los trabajadores. ¿Pero por qué se dio este impasse, señor Bazán? ¿Por qué ustedes ya hace un par de meses, creo, que no participan en el Consejo Nacional del Trabajo y esto hace que el Consejo Nacional del Trabajo no tenga quórum? Se supone que este es el foro donde se discuten las propuestas laborales que ojalá terminen en alguna mejora en general para el país. ¿Por qué se pararon ustedes? Bueno, de este foro? efectivamente nosotros tuvimos que suspender nuestra participación debido a que el señor ministro daba evidentes manifestaciones en los medios de que la forma en que quería concertar con nosotros era escucharnos y luego él disponer las cosas que consideraba. Evidentemente nosotros no íbamos a permitir esa forma de diálogo. Nosotros consideramos que hoy estamos en los problemas en que estamos porque hay un enfoque del diálogo social de parte del gobierno totalmente equivocado. El diálogo es respetuoso entre las partes que participamos. Los actores sociales y los trabajadores en particular tenemos nuestros puntos de vista basados en la realidad, en la vida diaria de las relaciones laborales, tanto en la empresa privada como en la administración pública. Y en función de eso es que se generan diversas propuestas de solución a los mecanismos de abuso y de prepotencia. Fue entonces una discrepancia por la forma, sobre todo, sobre cómo se iba a plantear este diálogo. Pero con un fondo que tiene que ver con el diálogo. Ahora, se supone que de la reunión con el presidente Kuczynski ustedes regresarían, ¿no?, a la mesa, esperamos. El tema es, señoras y Cifuentes, que tenemos en el Perú 72% de informalidad laboral. Correcto. Todos los días nos enteramos de noticias que transmitimos, que se dice que los empleos laborales, lejos de aumentar, se van reduciendo y cada 2 minutos, me parece, es que se genera un nuevo empleo informal. Es decir, estamos hasta las patas. Entonces, aquí el centro de la discusión, por supuesto, tiene muchos detalles, pero lo que dicen desde los empresarios es los sindicatos son demasiado reticentes a cualquier tipo, ¿no?, de cambio. Ellos quieren al final mantener un statu quo. Por supuesto, desde los sindicatos dicen, bueno, el empresario es explotador, el empresario quiere al cholo barato, ¿no? Y no encontramos ningún tipo de coincidencia. Finalmente, si el tema
es la reducción de la informalidad para que el trabajador o más trabajadores, no solamente los sindicalizados, puedan tener todos sus derechos, ¿no? Conformes. Así es. Ese es el objetivo. ¿Qué proponen ustedes? Nosotros A somos grosso conscientes modo, por de la favor. informalidad, pero nosotros también les decimos al gobierno y a los empresarios que no solamente la informalidad de las personas que están en la calle, en sus cochecitos o en sus instrumentos para trabajar en la calle vendiendo, sino la informalidad está en las mismas empresas, la informalidad está en el mismo sector público, llámese con este régimen de los CAS, llámese con ese régimen de no reconocer pues a los verdaderos trabajadores como del servicio público, con esa imposición de la ley Servir, ahí están generando una forma de informalidad, valga la Disculpe, redundancia. ser abogado del ¿no es diablo ahí cierto? en un paréntesis. ¿Qué pasa si todos los CAS se convierten en trabajadores nombrados? No hay forma de que el Estado pueda entrar a ningún tipo de reforma y Formas mejoría, hay. porque uno, como trabajador nombrado, tiene el puesto casi como de por vida y ya no lo vas a poder sacar. ¿Cómo vas a poder, más que sacar, cómo vas a poder mejorar el nivel? O sea, la reforma del Estado es todo un desafío Pero, por gigantesco que no supuesto. pasa solamente por los CAS. Por supuesto, no solamente por ellos, inclusive le estoy diciendo por la ley Servir, en la cual no se están desconociendo la negociación colectiva. Mire, presupuesto hay, lo que pasa es que no hay la voluntad política de una verdadera distribución. Ahora, usted dice que todos pasen a ser estables, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden pasar a ser estables? Porque vemos Cuando cómo hay está funcionando el Estado No, es que el Estado no hay la voluntad, mi estimado, y desde el Congreso también llamamos al Congreso para que realmente en el presupuesto sea equitativo. Pero es que yo no quiero solamente que los funcionarios sean todos estables, yo quiero que le den un mejor servicio al ciudadano. Esa es la labor del Estado finalmente. Y eso no se logra un trabajador sencillamente contratando y teniendo una estables. remuneración adecuada, locos Bien. seríamos de decir que no se va a hacer un servicio adecuado. Cuénteme, señor Bazán, el presidente Kuczynski ha señalado que el problema ahora para el gobierno sobre todo pasa más que por el lado legislativo, por el lado del TC, porque el TC ha ratificado la estabilidad laboral absoluta. Absoluta, no puede ser. ¿Cuál es la posición de los sindicatos al respecto? Evidentemente, al parecer, el gobierno va a buscar un recurso vía TC para que esto se pueda relajar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y esto para ustedes es un punto también de contención complicado? Mire, yo en primer lugar tengo que decir que el Estado peruano tiene compromisos internacionales en la OIT de políticas de trabajo decente. Eso es el marco con el cual nos debemos desarrollar, para que los empresarios no vengan a decir de que nosotros estamos manteniendo una posición intransigente en el tema de los acuerdos. Hay acuerdos internacionales que el Estado peruano ha suscrito Y no está cumpliendo. y no cumple. ¿Y el TC los está haciendo cumplir? Tampoco, porque mire, Pero no, yo el que por Tribunal eso Constitucional yo le pediría que nos ciñéramos un poquito a la discusión, porque si abrimos demasiado. Kuczynski dice que el TC ha ratificado la estabilidad laboral absoluta. Eso para ustedes no es cierto. Mire, el Tribunal Constitucional ha resuelto corregir a los empresarios que despiden erróneamente, equivocadamente, con cuestiones fraudulentas a los trabajadores. Y lo que ellos pretenden es tener la libertad para seguir despidiendo sin ninguna causal justificada. Bien. Entonces, no se puede permitir que el abuso se convierta en regla y no los acuerdos que existen y las reglas que ya están establecidas. Va a ser un punto en la discusión seguramente que Obviamente ustedes van a sí, tener. de todas maneras. Los regímenes. El gobierno dice que hay, por un lado, más que demasiados regímenes, un gran desorden en el tema de regímenes laborales. Dice el ministro que no necesariamente lo que quieren es que sea no reducir al mínimo, pero sí ordenar esto. Y parte de la discusión, son en realidad dos preguntas en una para los dos. Parte de la discusión es el tema del régimen de jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado, el gobierno, al parecer, buscaría ordenar la regimentación laboral, porque, claro, hay ejemplos de regímenes extraordinarios como el No tradicional, el régimen agricultor que ha agrario. funcionado, al parecer, hay pleno empleo y, claro, la estacionalidad, usted me va a decir que no ha funcionado, pero bueno, para los empresarios ha funcionado bien. Y hay el otro tema del régimen joven que se quiere impulsar en el Congreso. Comencemos por lo primero, por el tema del esquema de regímenes y luego conversamos un poco sobre el tema de jóvenes. Sí, lamentablemente en el Perú hay cualquier cantidad de regímenes laborales. Hay un desorden, no es que hay un ordenamiento, un desorden. Por Son eso, 6, una me de parece, ahora mismo. Hay más de 6. Acá tengo exportación, régimen agrario, portuario, servicio civil, ley que regula contratos, ley de tercerización, ley de simplificación, etcétera, etcétera. Tengo como 12 para decir el inicio, ¿no? Y hay muchísimo más. Entonces, lo que nosotros estamos presentando dentro de la agenda es que haya una reglamentación adecuada a través de una ley
general de trabajo. Muchísimo mejor sería un código, ¿no? Pero eso pasa pues porque nos sentemos y haya la voluntad política del gobierno, porque los trabajadores sí la tenemos y la tenemos clara. Por eso es que tenemos esta gran agenda que tenemos que ir priorizando. No vamos a decir a todo, pero sí priorizar por lo principal, principalmente por los despidos que se están Se nos va generando. terminando el tiempo. Jóvenes, por favor. Bueno, ¿Cuál es la posición de los sindicatos? los jóvenes evidentemente son uno de los sectores vulnerables dentro del trabajo. El desempleo es mayor ahí. Nosotros consideramos que tenemos que discutir, pero no dejar de lado el diálogo como lo ha hecho el actual gobierno, que teniendo el Consejo Nacional de Trabajo, donde se deben discutir las cosas, directamente ellos han llevado una propuesta al Congreso, que están demostrando con eso que lo único que buscan es subvencionar a las empresas, trasladarle el costo de la seguridad social al empresario, de manera que este señor se ahorre más dinero a costa del derecho del trabajo. Eso es lo que yo le iba a decir. El tema del régimen de jóvenes se supone que se mantiene todos los derechos de los jóvenes, pero se estimula, entre comillas, a la empresa, ¿no?, a contratar formalmente pagando de salud por 3 años. Entonces, para ustedes eso también estaría mal, porque subvencionar... Mire, en el proyecto de ley no se dice absolutamente nada de los derechos laborales. Lo que se está hablando es de que continuará un régimen que nosotros cuestionamos desde la época del señor Fujimori, porque ustedes van a la naturaleza del régimen en sí. Obviamente, es un régimen temporal más que están proponiendo y que lógicamente con la temporalidad porque te pagan por los 3 primeros años. No tienen libertad sindical, no tienen negociación colectiva, no podrían ejercer sus derechos. Entonces, en la práctica los derechos se estarían recortando. Derechos gratuitos, porque libertad de organización no cuesta nada, señor. La negociación colectiva tampoco cuesta. Entonces son derechos fundamentales y además son derechos humanos que viene vulnerándose desde la época de Fujimori. ¿Tenemos tiempo para una cerradita? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, listo. Entonces yo quería 2 conceptos más, porque hay muchos, pero es muy interesante ver, pero 2 conceptos que yo he detectado como vitales para la discusión desde el lado del gobierno. Uno es la restricción en la contratación. Para el gobierno no es que necesariamente la contratación sea muy cara, sino que es demasiado restrictivo y que también el despido, ¿no?, como tal, también es restrictivo. Entonces, al parecer, dentro de esta filosofía lo que se busca es una mayor, vamos a llamarlo así, fluidez laboral, que sea más fácil contratar y que también en su momento sea más fácil despedir. Son 2 cosas contrapuestas a eso, ¿no? Por eso. Pero ¿cuál es la posición sindical, en resumen, que ustedes van a poner sobre la mesa frente a esa propuesta del gobierno, que me imagino que es fundamental en la agenda de ustedes? De hecho, nosotros en la defensa del trabajo digno, ¿no?, en donde hay una estabilidad, una buena contratación, porque acá lo que está escuchando el gobierno es solamente a los empresarios y a los grandes empresarios, porque qué bueno que hubiera una dinamización del mercado ayudando a la industrialización, en donde ahí se va a generar mayor trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya una buena contratación, que haya un trabajo digno, reconociendo los derechos laborales, reconociendo lo que dicen los convenios internacionales, como indica el pero siempre en los rankings, pues lo cierto es que independientemente de dónde se pare uno y cuál sea su opinión, en los rankings estos internacionales, el Perú siempre aparece con una gran rigidez laboral en términos de contratación y despido. ¿Ustedes no están de acuerdo entonces con esos rankings internacionales? Por supuesto que no, porque no nos hace una suerte de isla, no nos puede hacer una suerte de parias laborales en el concierto internacional. ¿Eso? No, al contrario. Cuénteme. Al contrario, si nosotros reconocemos esos derechos fundamentales, como decía, lo principal, la libertad sindical, la negociación colectiva y un trabajo con derechos, eso no nos va a ser una paria, al contrario. Vamos a ser un país de ejemplo en la cual se respetan los derechos laborales. Cuénteme, señor Bazán, para terminar, un concepto que me ha parecido interesante es el de remuneración integral anual. Es otro de los conceptos que el gobierno quiere poner sobre la mesa, porque claro, tenemos las CTS, tenemos las vacaciones, tenemos las gratificaciones, y sí es cierto que en otros países cuando uno le dicen vas a ganar tanto, te dicen tu sueldo al año, ¿no? Y eso es lo que finalmente, bueno, ya verás repartido en 12, ya verás. Entonces, hay también, por supuesto, toda una sensibilidad con respecto a las gratis, con respecto a todas las vacaciones, lo que uno percibe por fuera. ¿Por qué ustedes se opondrían al concepto de remuneración integral anual? ¿Por qué el trabajador no podría saber cuánto va a ganar al año y simplificarse de una vez? ¿Por qué sería una posición en contra la de los sindicatos? Mira, en realidad, ese mecanismo de remunerar, en realidad, se tornaría totalmente arbitrario y abusivo. El conjunto de
pagos como los ETS, las seguridad sociales, están normados, están regulados y entonces hay una garantía de que se van a cumplir y que se van a respetar. Cuando te dan en un pago de manera global, evidentemente eso desaparece. Y yo creo que todos estos mecanismos que tú estás mencionando se pueden resolver en el diálogo. Con el diálogo se evitaría la continuidad de las huelgas que en este momento, por ejemplo, hay con los trabajadores. Por favor, el día de hoy tiene que resolverse ese tema. En segundo lugar, tiene que restablecerse el diálogo social para que el Consejo Nacional funcione, para que exista un ordenamiento real de las normas laborales y para que exista un desarrollo en la economía del país. Aquí no se puede estigmatizar a quienes defienden los derechos laborales como radicales. Aquí en este momento, por ejemplo, el caso de los profesores, la radicalidad lo está poniendo el ministro Basombrío, la ministra, No hay gente del CONARE, no hay gente de proseguir entre la dirigencia, no hay. También hay de fujimoristas, también hay de Acción Popular, bueno, también hay de todo. Entonces, el señor que está representando ahora representa, en este caso, a todos los profesores. Pero Sendero Luminoso no es un partido que esté, Sendero Luminoso no es un partido que esté, señor, en el Congreso. No, ellos deslindamos claramente, con el terrorismo se deslinda, pero tampoco podemos decir de que los profesores son terroristas, ¿no? No, creo que nadie está diciendo. Lo han dicho. Basombrío lo ha repetido por todas veces y ha dicho que lo ha dicho el gobierno, lo han dicho en cada momento y por eso bueno, que demuestren hoy día sentándose y resolviendo el problema. Exactamente. Les agradezco mucho esta visita y ojalá podamos seguir conversando los próximos meses porque hay muchísimos puntos importantes en debatir. Gracias, Carmela Cifuentes y Julio César Bazán por acompañarnos. Vamos